Me costó muchísimo el entender de que era joven, que yo llegué a un equipo bicampeón. Todo iba en automático. Mi sueño más grande era jugar con la selección uruguaya. Amigos de Gol en Español, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Darian Sandoval y en esta ocasión vamos a tener el privilegio, la fortuna de poder platicar con Rodrigo el Búfalo Aguirre. ¿Cómo prefieres que te digamos? ¿Rodrigo, Búfalo? Como tú quieras. Me dicen de las dos formas, así Ok. que no pasa nada. Va, Búfalo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de Gol en Español. Como te platicaba detrás de cámaras, queremos conocerte, queremos saber quién eres. Me gustaría iniciar con esta pregunta. Sabemos que tuviste una infancia complicada en Montevideo, en donde prácticamente jugabas descalzo. ¿Qué sentimientos o sensaciones tienes de ese Rodrigo pequeño que atesoras hoy en día? La verdad que hoy en día soy un agradecido de haber tenido esa infancia porque me hace reconocer y ser un poco consciente de la realidad. Me hace disfrutar las pequeñas cosas que tengo hoy, poder transmitírselo también a mis hijos, que quizás las cosas no son tan fáciles como parecen. Y la verdad me emociona, muchas veces me emociona cuando me pongo a pensar en lo que me costó llegar acá. Y bueno, eso, o sea, es agradecimiento, emoción y orgullo de dónde estoy. Qué bonito. Oye, continuando también con el tema de tu infancia, tienes un recuerdo, y tal vez muchos no lo sepan, pero estuviste presente en aquella final del Mundial Sub-17 en el Estadio Azteca. Sí. Tuviste que salir pues por un golpe en la cabeza. ¿Cómo recuerdas ese momento ya más de 10 años después? Como bien dijiste, por el golpe en la cabeza muchas cosas se me borraron. Creo que del partido prácticamente, en mi cabeza no recuerdo nada. Sí, solamente la entrada en calor, Claro. el haber llegado al estadio y ver esa cantidad de gente. A los 16 años, obviamente, nosotros no estábamos acostumbrados a jugar con tanta gente en las tribunas. Y la verdad que para nosotros era muy emocionante. Pero como te digo, del partido por un golpe en la cabeza, que bueno, que ya terminé yendo al hospital y todo porque perdí el conocimiento. Y bueno, por suerte salió todo bien. El recuerdo es ese más que nada del haber pisado el estadio, el ver toda la gente. La verdad que era como el primer sueño cumplido en el fútbol, era ese, vestir la camiseta de la selección jugando una final en el Estadio Azteca lleno de gente. La verdad que el resultado no fue el que obviamente que nosotros los uruguayos queríamos, pero la experiencia fue muy linda. Oye, también para antes de entender el Búfalo que es hoy en día, es pues importante, ¿no? Tocar esos momentos que te marcaron 2 años después de esa final Sub-17. Te perdiste el Mundial Sub-20 por temas de pericarditis. ¿Cómo te sobrepones siendo tan joven a un golpe así tan duro? Sí, bueno, también, otra vez el fútbol. La verdad que fue muy difícil. Recuerdo haber mirado los partidos del Mundial con mis amigos. Me acuerdo la semifinal, que Uruguay, bueno, termina clasificándose a la final. Y el relator empieza a nombrar los jugadores que ya habían estado en la final Sub-17 y que iban a jugar 2 años después una final más de un Mundial. Y entre esos me nombra y yo creo que fue la primera vez que me mostré vulnerable delante de mis amigos. Okay. O sea, de que me puse a llorar porque no aguanté. Era emoción, o sea, por saber que era parte de ese proceso, pero también un poco de tristeza de yo podía estar ahí. Claro. Y porque además, para ese entonces yo recuerdo que la selección viajaba a Turquía un mes antes de empezar el Mundial. A mí me sucede este episodio una semana antes de viajar. Entonces, para cuando ya empieza el Mundial, yo ya tenía la alta médica. Y entonces era como, o sea, yo podía estar, o sea, tranquilamente podía estar ahí. Y era un poco eso, ¿viste? Pero después siempre con el sueño en la cabeza de salir adelante en el fútbol, de trascender en el fútbol, más allá de que ya estaba jugando en primera división en mi país. Yo tenía ese sueño y el hambre de trascender, que fue lo que me ayudó, el apoyo de mis amigos, de mi familia, de estamos con vos, no bajé los brazos. Y yo siento que de ahí un poco
los golpes te van haciendo más fuerte. O sea, aunque en el momento no lo creas o te parezca que sí, es lo peor que te está pasando en la vida, es eso, es perderte un mundial, pero eso te va fortaleciendo, te va haciendo hombre, te va haciendo crecer. Siento que también los futbolistas a veces maduramos un poco antes que las demás personas por esas cosas, o sea, porque empezamos a sufrir situaciones ya siendo muy chicos. O sea, vos fijate que el Sub-17 tenía 16, esto tenía 19, o sea, en cosa de 2 años, 2 años, 3 me pasaron situaciones difíciles que las tenés que superar, sí. O el fútbol te va dejando atrás, porque es así, lamentablemente. A esa edad, y son muchos los que están luchando por un sueño. Entonces yo siento que es eso, o sea, todas experiencias de que te van haciendo crecer y te van haciendo madurar, y bueno, o sea, para más adelante afrontar las cosas de otra manera. Sí, creo que al final esa madurez también pues te ha llevado a una trayectoria espectacular. Estuviste en Italia, Ecuador, aquí en la Liga Mexicana, Necaxa, Monterrey. ¿Qué has aprendido en esos lugares que hoy en día aprendiste y aplicas en el Club América? Yo siento que lo más importante es la paciencia, ¿no? Cuando uno es joven quiere que todo sea ya, que todo sea rápido, se siente o se quiere sentir importante todo el tiempo, y no entiende de procesos. A mí me pasó de haberme ido a Italia muy joven, de no haber pasado por situaciones de, no sé, de no estar convocado. No me había pasado hasta llegar a Italia. Y yo siento que me costó muchísimo el entender de que era joven, de que más allá que yo haya debutado con 16 años en primera división y sí tenía 3, 4 años jugando en primera división, era joven, era un niño que había dado un paso gigante de haber ido de pasado de Uruguay a un equipo italiano, pero no había entendido que había que subir escalones, y eso me llevó a, bueno, o sea, por suerte ya más grande, entender. Hoy me miro para atrás y entiendo de que era eso, o sea, era muy ansioso el sentir que la necesidad de estar y de destacar todo el tiempo, y no me había dado cuenta de eso, o sea, de que había que ser paciente, había que trabajar, había que adaptarse primero a un lugar para después pretender ser importante. Y bueno, eso me costó haber ido a Italia, pero o sea, no haberme quedado el tiempo que me hubiese gustado, o con el tiempo con las expectativas con las que fui. Pero siento que fue parte de ese aprendizaje para después en otros equipos, aquí en México incluso, o en Brasil o en Ecuador, que me pasó, de saber esperar mi momento. Y antes quizás esperaba el momento sin hacer nada, y el resultado era de que iba bajando escalones en vez de ir subiendo, que era lo que quería. Y entendí que cuando no era mi momento, había que trabajar para cuando mi momento llegase poder avanzar. Y yo creo que ese fue el aprendizaje más grande que me dejó el haberme ido de mi país tan joven. Sí, pudiste sobreponerte, y creo que también muestra de esto. Tus 2 últimas visitas al Gigante de Acero han sido importantes, ¿no? Por ejemplo, ese tricampeonato que gana en la cancha del Estadio BBVA, y pues bueno, el partido pasado donde tuviste una anotación revirtiendo un marcador importante. Incluso se tocó o se volvió a mencionar el tema de alguna vez que compartió tu esposa el tema de tu hijo, que dijo, no, pues es que ya no lo abuchean tanto a papá. ¿Qué sientes como futbolista y también pues como papás? Se nos olvida a veces que son seres humanos ustedes. Fueron 6 meses que te digo difíciles, pero con ese apoyo familiar, ¿viste? O sea, más que nada después uno se acostumbra, porque llevamos años en esto, pero para la familia, ¿viste? Para los hijos, para mi hijo, que el más grande, que era un poco más el que entendía y que además es un loco del fútbol, y esas cosas no... era difícil de asimilar, pero lo entendió. Después, bueno, yo le expliqué en casa, por eso la emoción de él cuando me tocó venir a la América. Como te digo, él es muy hincha del fútbol, no solamente es hincha de papá y del América ahora, sino que es hincha del fútbol, y él sabía que él venía a la América
era algo especial, era algo, y más que nada por el momento era algo muy lindo para nosotros. Y así lo vivió, así lo vive, y así lo vive el ir a la selección y que yo comparta con jugadores de ese nivel. A él le emociona irme a ver a entrenar, ir a los partidos, el compartir y el mezclarse, llegar acá, mezclarse en el vestidor y saludar a mis compañeros. La verdad que eso lo disfruta mucho él y a mí me emociona, obviamente. Uno de los momentos más felices, por tu propia voz, fue cuando la selección mayor te llama, debutas, igual metes gol, muy determinante. ¿Cómo te sientes ahorita previo, con miras al Mundial de 2026? ¿Cuál es tu motivación día a día? Es como la llama que me mantiene ahí, activo, ¿viste? O sea, hay veces que si bien uno aprende y sabe que cuando las cosas se ponen difíciles hay que darle y hay que trabajar y todo lo demás, pero no dejamos de ser humanos y a veces te cansás y decís, uy, otra vez las cosas no están saliendo, ¿eh? Pero ahí llamaba a la selección, Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Mirá, te vemos de esta manera. De ahí recordás que el sueño va más allá, o sea, que el sueño está ahí y que si te pones a pensar el Mundial, o sea, falta menos de un año. Claro. Y nada, es eso que siento que la selección me ayudó a mí, pero también es como una ayuda también al Club América, porque hace que el Rodrigo ese interior esté, o sea, con esa chispa de no puedes bajar los brazos, no puedes bajar los brazos porque no solamente te están mirando en América, sino también te están mirando en la selección y es algo por lo que soñé prácticamente desde que tengo, no sé, desde que pateé la pelota por primera vez y vi un partido de fútbol, mi sueño más grande era jugar con la selección uruguaya. El América te regresó una alegría, te regresó la alegría a la vida. ¿Qué tiene de diferente este club, tanto dentro y fuera de la cancha? La gente, es la gente. No digo, y con esto no quiero decir que en otros clubes la gente no sea buena, sino que, no sé, o sea, tiene, y lo hablas con cualquier compañero y decís, lo que tenemos acá, te voy a hablar del vestidor nada más, o sea, porque el club es muy grande y trabaja mucha gente, pero lo que tenemos en el vestidor es increíble, yo nunca lo vi. Nunca lo vi en otro club. Cada uno, o sea, tiene su grupito de personas con el que mejor nos llevamos, bromeamos con todos, entre todos. Y entendemos la broma que vos haces con él, la que yo hago con el otro, y si hay uno haciendo una broma allá, el de acá también la entiende. Eso que tenemos acá es muy difícil de encontrar. Y después, obviamente, que yo llegué a un equipo bicampeón. Entonces, era como que todo iba en automático, se logra el tricampeonato, llegamos a la final, después otra vez que la perdemos, pero hay esa química en el equipo que no solamente es dentro de la cancha, sino que fuera, y eso lo hace diferente. Perfecto, Búfalo, pues muchísimas gracias por tus minutos, por abrirte con nosotros, platicarnos todo esto y que continúen los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que me sentí muy cómodo. Muchas gracias.